Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy viernes 3 de mayo de este 2024, primer viernes de este quinto mes del año. Viernes caluroso de otoño, sí, bastante calor hace en este viernes de otoño, pero por fin viernes para muchos y algunos que todavía tienen que trabajar mañana, bueno, mucha fuerza. Feliz día a todos los profes, a todos los docentes que nos escuchan, que el martes 30 de abril fue el Día del Maestro y el 1 de mayo fue el Día del Trabajador, así es que a todos nuestros oyentes que son trabajadores, laburadores también, nuestro más o mi más sinceras felicitaciones. Antes de arrancar el episodio, les recuerdo que como siempre se pueden comunicar con nosotros al correo hola@cannabispy.com y también en la web cannabispy.com/contactar. Ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre el dolor crónico. Específicamente el dolor crónico no relacionado con el cáncer, que es una afección médica sumamente complicada y desafiante desde el punto de vista médico. Millones de personas en todo el mundo sufren a diario las consecuencias de este padecimiento que impacta de manera negativa la calidad de vida y el bienestar general de las personas. Un grupo de profesionales de la salud en Uruguay ha estado explorando una opción prometedora para ayudar a aliviar este sufrimiento, que es ni más ni menos que utilizar cannabis medicinal. Y en este episodio vamos a analizar un poquito un estudio retrospectivo que fue llevado a cabo por la doctora Julia Galcerano Guida, que es médica internista y especialista en VIH, adicciones y endocannabinología. También por la doctora María Daniela Ríos Pérez, especialista en medicina familiar y comunitaria y también especialista en endocannabinología. Y Pablo Mariano Velázquez, que es médico general, especialista en medicina tradicional china y endocannabinología. Estos tres doctores dirigen la Clínica de Endocannabinología del Uruguay, también conocido como CEDU, un centro de atención interdisciplinaria enfocado en el uso terapéutico del cannabis medicinal. El estudio se realizó entre septiembre del 2016 y marzo del 2020 y los resultados se publicaron en el año 2023 en la Revista Médica del Uruguay. En este periodo de estudio consultaron 2.038 pacientes en este centro, de los cuales 648 lo hicieron por dolor crónico no oncológico, y de estos 210 consultaron por asesoramiento y 438 fueron los que iniciaron el tratamiento con cannabis medicinal. De estos 438 pacientes que acudieron al CEDU en busca de alivio para su dolor crónico no oncológico después de no haber respondido a los tratamientos estándar, la mayoría eran mujeres de avanzada edad con un promedio de 69 años y un nivel educativo de secundaria o terciaria. De estos 438 pacientes, como les digo, 324 fueron mujeres, o sea, el 74%. Y el 114, o sea, el 26%, que son 114 pacientes, eran hombres. Y el rango de edad fue en realidad de 19 a 95 años, pero la media era, o sea, el promedio era de 69 años. A estos pacientes se les recetaron diversos preparados de cannabis medicinal, principalmente lo que se conoce como full spectrum, porque contiene absolutamente todo lo que tendría el extracto de la flor, ¿verdad? Por eso es full espectro, espectro completo, digamos. Principalmente estos preparados o full spectrum tenían un 5% de cannabidiol o CBD, que ya le conocemos, tenemos un episodio en el podcast sobre CBD. Otras fórmulas recibieron diferentes proporciones de CBD y THC en combinación, por ejemplo. En los que provenían de asociaciones de pacientes, se pudo indicar preparaciones con quimiotipos más específicos para su patología, tipo CBD3, THC1 o THC1 CBD1, THC2 CBD1, todos productos testeados en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud Pública del Uruguay. Algunos productos importados, como acá le mencionan M1337, tenía CBD al 5%, otro que mencionan como M1661 tenía también CBD al 5% y se caracterizaban por diferentes terpenos en cada uno de ellos, principalmente beta-cariofileno y mirceno. Y otro producto importado que mencionas es el M1171, que tenía CBD al 7,5%,
sin terpenos, pero todos los que mencioné con THC menor al 1%. El estudio menciona también que el tipo de dolor más frecuente en los 438 pacientes que iniciaron el tratamiento fue dolor osteoarticular en 315, dolor neuropático en 75, fibromialgia en 26 y artritis reumatoidea en 22. Al momento de la consulta, el tratamiento estándar para el dolor se basó en AINES en 76%. Los AINES serían antiinflamatorios no esteroideos, que son un grupo de medicamentos que reducen la fiebre, la inflamación, el dolor. Algunos AINES, por ejemplo, son la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno. Entonces, el 76% consumía o tenía un tratamiento estándar basado en este tipo de medicamentos. El 34.3% tenía un tratamiento basado en opioides y derivados, el 28% en pregabalina y el 6,6% de los pacientes tenían un tratamiento previo con corticoides. O sea, así llegaban ellos a la clínica con ese tratamiento previo, antes de que se les dé el cannabis medicinal. Al inicio del tratamiento, el nivel de dolor que fue comunicado y medido por los pacientes fue severo en 207 pacientes, o sea, el 47.3%, moderado en 225 pacientes, que es 51%, y leve en 6 pacientes. La mayoría, el 71% de los pacientes al iniciar el tratamiento recibió CBD al 5%, tipo full spectrum, los cuales fueron importados o nacionales. 18 pacientes recibieron CBD al 7,5% con 0,9% de THC. Y el 65 pacientes, mejor dicho, utilizaron productos de las asociaciones de pacientes. Por otro lado, y algo que me pareció interesante, es que 41 pacientes concurrieron al centro ya utilizando aceites artesanales que no fueron testeados o que no eran testeados por el Ministerio de Salud, digamos. Y a esos pacientes se les asesoró en cuanto a los riesgos de uso y demás. Ahora se les hizo como una capacitación, una mini capacitación. Y entonces ellos optaron por productos de las asociaciones, dado los altos costos de los productos regulados. En total, 106 pacientes usaron productos testeados de las asociaciones con diferentes quimiotipos, que ya mencioné anteriormente, el THC3, CBD1 y demás. Después de 3 meses de tratamiento, el 42% o 42.9% dice el estudio, de los pacientes experimentó una mejora sustancial en sus niveles de dolor con una disminución promedio de 4.3 puntos en una escala del 0 al 10. O sea, por ejemplo, si en este 42,9% de los pacientes había uno que expresaba que su dolor llegaba a 10, después de 3 meses decía que bajaba a 5,7. ¿Sí? Eso es más o menos lo que va indicando. Y esto indica que el cannabis medicinal puede ser una opción efectiva para el manejo del dolor crónico no oncológico, porque se vio esta reducción en el 43% de los pacientes. Pero los beneficios no se detuvieron ahí. El estudio también reveló que el uso de cannabis medicinal permitió a muchos pacientes reducir o suspender por completo el consumo de opioides y antiinflamatorios no esteroideos, medicamentos que a menudo se recetan para el dolor crónico pero que conllevan efectos secundarios significativos. Sobre los efectos secundarios significativos de estos medicamentos podríamos dedicar un podcast aparte, pero les recomiendo leer el prospecto que viene con el medicamento. Específicamente, el 23,2% de los pacientes disminuyó el uso de estos medicamentos y el 23% suspendió el uso de estos medicamentos, específicamente de los AINES. Mientras que el 15,7% disminuyó el uso de opioides y el 8,3% suspendió el uso de opioides y derivados. Otro hallazgo destacado fue la baja incidencia de efectos adversos. Aproximadamente el 84% de los pacientes no experimentó ningún efecto adverso del cannabis medicinal, y los que sí lo experimentaron fueron leves. Mencionaron que sentían como somnolencia diurna, ¿verdad? Que tenían sueño durante el día, sequedad en la boca o estreñimiento. Solo 12 pacientes, o sea menos del 3% de la cantidad de pacientes total, abandonaron el tratamiento debido a estos efectos. Para resumir, este estudio retrospectivo sugiere que el cannabis medicinal, especialmente los preparados con altos niveles de CBD,
puede ser una opción terapéutica valiosa para aquellos que sufren de dolor crónico no oncológico y no han encontrado alivio con los tratamientos convencionales. No solo puede reducir significativamente los niveles de dolor, como ya mencionamos, sino que también puede permitir a los pacientes disminuir o abandonar el uso de medicamentos que también tienen su riesgo o también son potencialmente peligrosos, como los opioides y algunos AINES, o la mayoría de los AINES, ¿verdad? Los autores mencionan que los cannabinoides y los opioides tienen una acción sinérgica en el tratamiento del dolor, potenciando el efecto antinociceptivo mediado por receptores. Esto permite disminuir el uso de opioides y sus derivados, posibilitando reducir los efectos adversos de este grupo de fármacos. También mencionan que en cuanto al tipo de tratamiento, se usó en todos los casos productos full spectrum, como les mencioné, un espectro completo, es el extracto de la flor que tiene absolutamente todo, los cuales además del beneficio de los cannabinoides agregan el efecto de los terpenos. Nosotros ya habíamos hablado de los terpenos en un episodio anterior y habíamos mencionado que algunos de los terpenos, como el beta-cariofileno, que es el más predominante o uno de los más predominantes en los extractos full spectrum, ejerce efecto sinérgico antiinflamatorio y analgésico a través de la prostaglandina E1 y la activación del receptor cannabinoide. El beta-cariofileno también inhibe la expresión proinflamatoria de citoquinas inducida por lipopolisacáridos a través de la activación del receptor CB2. Esto también lo mencionan los autores en el artículo. Sin embargo, los autores reconocen que se necesitan más investigaciones para demostrar de manera concluyente la eficacia y seguridad del cannabis medicinal en el tratamiento del dolor crónico. Obviamente esto depende en gran medida de factores como la accesibilidad a una variedad de productos de cannabis de grado médico y también de los incentivos para promover la ciencia y la investigación en este campo específico. Algunos puntos que mencionan ellos son, por ejemplo, que este trabajo retrospectivo, por sus características, no ha podido tener en cuenta las diferencias entre la respuesta al tratamiento con cannabis medicinal entre sexo femenino y masculino, por ejemplo. Tampoco se evaluó el uso de otras sustancias como el tabaco o el cannabis recreativo en la población estudiada. Los grupos de tratamiento recibieron diferentes quimiotipos, no teniendo estos las mismas características de composición para poder ser comparados entre sí. Los autores mencionan también que no tenían diferenciados los pacientes que concurrieron a cada control, por lo cual se eligió el grupo control de los 3 meses para evaluar la mejoría del dolor, comparando principalmente con el nivel del dolor al inicio. Y los autores también destacan que si bien es un estudio descriptivo y no tiene un grupo comparador, a este grupo de pacientes les fue muy útil el tratamiento y los efectos adversos referidos fueron bastante leves y en ningún caso graves. A pesar de las limitaciones, los resultados presentados en este informe son prometedores y brindan esperanza para aquellos que sufren dolor crónico no oncológico, que es ese dolor que parece que nunca desaparece. Según las definiciones, es un dolor que dura al menos 3 a 6 meses o que persiste más allá del tiempo esperado para la cicatrización de los tejidos o la resolución de la enfermedad subyacente. Con más investigación y una mayor aceptación del cannabis medicinal como una opción terapéutica, es posible que muchas personas puedan encontrar el alivio que tanto anhelan para este tipo de patologías o enfermedades. Y bueno, dejamos hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Les voy a dejar el enlace al artículo para que lo puedan leer con todos los detalles. Acá obviamente por cuestiones de tiempo tenemos que resumir un poco el contenido de ciertas cosas, pero vamos a dejarle ahí en la web cannabispediatría.com. Buscan y el artículo que salió hoy recién antes de este podcast, ahí va a estar el enlace para la descarga del artículo para que lo puedan leer de manera gratuita. Y bueno, será hasta el próximo viernes, que la pasen súper bien, fin de semana, así es que a descansar y nos escuchamos nuevamente la próxima semana. Será hasta entonces, chau chau.